Hola amigos y hermanos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la última semana de Cristo en su ministerio terrenal. Le ha llamado también la semana de pasión y muerte. Se le ha llamado también la Semana Mayor o la Semana Santa. ¿Qué sucedió cada uno de esos días? Prácticamente la Semana Santa o Semana Mayor, de acuerdo a la tradición cristiana, comienza el día de Ramos, o sea, el día domingo, primer día de la semana. Y encontramos entonces cómo ese primer día Jesús entra a Jerusalén como un rey pacífico, como el rey de paz. Encontramos esto en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narrados cada uno desde su perspectiva, pero cada uno hablando acerca del mismo evento. Jesús entró a Jerusalén de una manera pública, ovacionado, aclamado por las gentes, sus seguidores del momento. Encontramos cómo entonces Jesús es reconocido en cierta manera y en ese momento como el rey de paz. De hecho, él vino a eso, a ser rey de paz, a hacer la paz entre el hombre y Dios, reconciliar al hombre con Dios, porque Jesús vino para morir por los pecados del hombre. De hecho, los judíos, todo Israel, todos estaban pensando y esperando que viniera un Mesías y un libertador que los liberara del yugo romano, pero no entendían y no sabían que tenían otro yugo peor. Ese yugo peor del cual muchos hoy en día tampoco quieren hablar y por el cual fue que vino Jesús a morir para podernos liberar de ese yugo. Se llama el yugo del pecado. Se llama pecado. Aunque hoy en día muchos quieren deshacerse de esa palabra y también aún suavizarla un poco, diciendo, por ejemplo, no es pecado, es un error, es una debilidad, es una falla humana, pero la Biblia le sigue llamando pecado, y si no fuera tan grave, Jesús no hubiera venido a dar su vida por algo que era tan leve. Jesús vino a liberarte a ti y a mí realmente del problema que nos esclavizaba, nos hundía y nos destruía. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Bien, entonces Jesús es recibido como Rey de Paz, reconocido aquel día domingo. Muy bien, eso pasa ese día, pero también durante la semana siguen sucediendo cosas, como Jesús siempre estaba en actividad cada día. Por el día lunes, Jesús lleva a cabo la purificación del templo, de igual manera narrado en los diferentes evangelios, mayormente en Mateo, en Marcos y en Lucas. Encontramos entonces cómo Jesús entra al templo y muy enojado y celoso por la casa de Dios, encuentra que la élite religiosa había convertido esa entrada al templo como un lugar de negocio y estaban prácticamente profanando ese lugar con sus mercancías y también permitiendo que esto se diera y a la vez ellos mismos sacando jugosas ganancias de estos negocios religiosos. Bien, Jesús toma un azote de cuerdas y comienza a voltear esas mesas y les dañó pues todo lo que tenían allí organizado. Jesús dijo: quiten todo esto de aquí porque ustedes han hecho de la casa de mi padre, han hecho una casa de mercado, y como está escrito, la casa de mi padre es casa de oración para todas las naciones. Jesús hizo esto el día lunes y con esto nos está enseñando también cómo ese lugar sagrado, no tanto ese lugar físico. ¿Sabe ahora cuál es ese lugar sagrado? Ese lugar sagrado es el corazón del ser humano. Es allí donde Cristo quiere habitar, donde quiere entrar y barrer con toda la basura que el pecado ha traído a nuestra vida. Porque de hecho venimos contaminados internamente. Y Dios y Jesús quiere hacer de nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Que sea desde nuestro corazón un altar de oración y adoración a Dios. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque no está tanto Jesús hablando, sí, claro, habló de ese lugar, de ese templo físico de Israel allá en Jerusalén, cómo esta élite religiosa habían convertido esto
en una actividad comercial y no para lo que había sido construido. Jesús mismo luego anuncia en otro día de la semana cómo ese lugar habría de ser destruido también. Y de igual manera está escrito en las Sagradas Escrituras que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Así que no es tanto una casa física hecha de ladrillos, cemento o cualquier otro material físico, pero sí la Biblia nos dice que el templo es ahora el cuerpo del ser humano, de aquel pecador que se arrepiente, de aquel pecador que viene a Cristo y se deja limpiar por Él y lavar. Porque a eso vino Jesús, a entrar a nuestra vida. Dejémosle entrar, así como entró al templo y limpió y sacó todo eso de allí con su celo y con su juicio. Asimismo, Él quiere hacer eso en nuestras vidas. Quiere sacar el odio, quiere sacar la mentira, la envidia, la vanidad, la arrogancia, el orgullo, todo ese pecado, toda esa podredumbre y toda esa basura que nos daña la vida y que nos hace también hacer daño a nuestros seres queridos. Así que dejemos que Jesús haga la limpieza que tenga que hacer en nuestro corazón. Por su sangre preciosa, Él nos limpia de toda maldad. Y es algo que el Señor hace cada día y todos los días en aquellos que le permiten hacerlo. Así que eso pasó el día lunes. Jesús purificó el templo. Por el día martes, Jesús también va al templo y allí es confrontado por los mismos judíos. Responde algunas preguntas de la gente. Encontramos esto también en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, cómo Jesús dialoga con la gente, responde preguntas y también es confrontado, pero también da sus respuestas. Encontramos a un Jesús que responde a las preguntas, a un Jesús que atiende a la gente, a un Jesús que atiende al público, a aquellos que quieren escuchar de Él sus respuestas. ¿Usted tiene preguntas? ¿Tiene inquietudes en su corazón? Hemos tenido muchas inquietudes, hemos tenido muchas preguntas, muchos dilemas en la vida. Hoy le animo a que usted también haga como la gente hizo en aquel tiempo. Busque a Jesús, vaya a Jesús y pregúntele sobre la vida, pregúntele sobre la existencia, pregúntele sobre la vida más allá de la muerte. Jesucristo tiene respuestas. Él es la respuesta a todas nuestras preguntas e inquietudes. Él puede traerte paz a tu corazón, dar calma a tu mente, a tus pensamientos. El Señor Jesús vino para respondernos la gran incógnita de la vida y aún de la muerte, de nuestro origen, del propósito, del por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, pero también para dónde vamos. Todo eso lo responde Jesucristo. En Él encontramos las respuestas. Por el día miércoles, Jesús descansa, es ungido también en casa de Simón, allí en Betania. Una mujer llega con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre su cabeza estando él sentado en la mesa. Y de hecho esto causó algunas reacciones aún entre sus mismos discípulos. Y encontramos entonces algunos eventos que sucedieron este día miércoles en la vida de Jesús y también la confabulación para matarle. Los ancianos, los sacerdotes se confabulan y a la vez también Judas ofrece entregarlo, le ofrecen las 30 piezas de plata a Judas para esto. Y bueno, es una noche bastante fuerte el día miércoles, pero también esa noche, el día miércoles. De igual manera Jesús hace la cena con los discípulos y en esa noche pues se dan muchas cosas en cuanto a alrededor de la vida de Jesús. Ahí está Jesús entonces pasando este día que no pasa desapercibido en la Escritura, que quedó también escrito para mostrarnos a nosotros acerca de cómo Jesús vivió esta experiencia. De igual manera, Él anuncia que va a ser entregado, que va a ser traicionado. También anuncia que Pedro lo va a negar. Entonces, es una noche bastante fuerte. Es un día y una noche bastante pesada.
en la vida de Jesús. Ya casi llega el momento en que Él es tomado preso, arrestado y llevado para juicio y ser llevado a la muerte. También Jesús pasa tiempo orando en aquella noche, aquella madrugada prácticamente, en el Getsemaní, que es donde llora y donde derrama ese sudor como grandes gotas de sangre. Impresionante la tensión, la angustia que estaba viviendo Jesús. Esperaba pues que sus discípulos, aunque él lo sabía, oraran también, le ayudaran a orar, le ayudaran en su oración. Jesús mismo les pide que oren aún por ellos mismos, porque necesitaban de oración para enfrentar lo que vendría. Y pienso que a la vez también el Señor Jesús, con esto que Él vivió y con lo que dice la Escritura, nos está diciendo a nosotros y a ti también que la oración es una buena forma de prepararnos, es una buena manera de estar fortalecidos para lo que pueda venir, para lo que pueda pasar, porque no sabemos. Los discípulos escuchaban que Jesús les advertía, pero no entendían. Sin embargo, allí estaban ellos con Jesús, sin comprender muchas cosas, pero Jesús les dice: oren, velen y oren. La oración es muy importante, muy necesaria para estar fortalecidos, preparados para cosas que quizá no sabemos que puedan suceder, cómo van a suceder y poder enfrentarlas. Pues vemos la experiencia en la narración de los evangelios, cómo ellos se durmieron, vez tras vez se durmieron. Jesús oró más o menos unas 3 horas, quizá más, pero dice que Él iba y oraba 1 hora, venía y los veía durmiendo. Los despertaba y les decía: velen, velen, velad y orad para que no entréis en tentación. Volvía Jesús a ir a orar 1 hora, volvía. Y de hecho le dijo a Pedro: ¿no has podido velar conmigo 1 hora? 1 hora, 1 hora. Jesús pareciera poner un mínimo de oración. Pareciera, no digo que lo puso, porque usted puede orar el tiempo que usted desee, no solo 1 hora, más de 1 hora o menos de 1 hora, el tiempo que usted pueda, pero que saque tiempo para orar. En esa ocasión Jesús le dice: ¿no has podido velar conmigo 1 hora? ¿Por qué? Pues porque Él había orado 1 hora y luego venía, los veía durmiendo, los despertaba, los animaba, luego se iba otra vez, y así lo hizo por 3 veces. Y Jesús, ya cuando viene, les dice: bueno, ya descansen. Pero luego en uno de los evangelios termina diciendo: levántense porque ya vienen por mí, ya ha llegado la hora. Así que Jesús les advierte a sus discípulos, y de hecho nosotros también estamos advertidos de que en este mundo hay aflicciones, hay dolor, hay angustias y hay cosas que pueden llegar quizá de sorpresa. Jesús luego es arrestado, es llevado entonces ante el concilio, comienzan sus juicios, y todo esto entonces se da también en ese día, ya llegando el día jueves prácticamente. Entonces recuerden que el día según los judíos empezaba desde las 6 de la tarde. Entonces durante el día sucedieron cosas, pero ya en la noche, o sea, después de las 6 de la tarde, ya estamos hablando del día jueves. Así que siguen los juicios de Jesús, todo lo que se hace con Él y luego viene pues la sentencia de Cristo. El día jueves, entonces, Jesús, ya en esa madrugada, también la última cena, la oración en el Getsemaní, la traición de Judas. Judas va y lo entrega prácticamente, lo vende, lo negocia y luego viene y lo entrega, lo arrestan al Señor. Y luego entonces el día viernes Jesús está siendo juzgado y luego viene ya la sentencia final de la crucifixión y su muerte y su sepultura. Todo esto también narrado en los evangelios, el cumplimiento de la obra de Cristo, cómo llega a ese clímax de morir en la cruz. En otras partes de la Escritura se dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús muere en esa cruz, da su vida por nosotros, por los pecadores. Hay gente que no se siente pecadora, hay gente que no reconoce su pecado, hay gente que justifica todas sus acciones. Tiene una justificación para cada cosa, así sean acciones malas, pero
La verdad es que todos somos pecadores. La Biblia dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno. Así que si Jesucristo murió por los pecadores, Jesucristo murió por todos los que hemos pecado. Desde Adán hasta el día de hoy, por todos los pecadores murió Jesucristo. Así que todos los pecadores, tanto los que se arrepienten, nos hemos arrepentido, como los que no se han arrepentido, todos le debemos a Jesús su entrega por nosotros. Aquellos que aún no reconocen a Jesús como Señor de sus vidas, porque Él murió para ser Señor de los muertos y de los vivos, resucitó para eso, para ser Señor de los muertos y los vivos. El que no reconoce que Jesús es el Señor de su vida, no quiere decir que Jesús no sea el Señor, Él sigue siendo el Señor. Simplemente que hay una actitud de rebelión, de no reconocerlo, pero necesitamos, si queremos recibir ese perdón del Señor, un corazón nuevo, una vida nueva, una esperanza nueva, un destino nuevo en nuestras vidas, diferente al que le espera al hombre sin Cristo, sin Dios, entonces necesitamos venir a Jesús, necesitamos reconocerlo a Él y entregar nuestras vidas a Él y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué pasó por el día sábado? Por el día sábado Jesús está en la tumba, y allí en la tumba pues está su cuerpo. La Escritura dice también que no dejarás que tu santo vea corrupción, su cuerpo no se dañó. Y hay una respuesta lógica al hecho de que el cuerpo, no se haya dañado. Hay dos respuestas, podríamos decir. Una es que no duró mucho tiempo allí sepultado, porque luego resucitó. Y la otra es que fue sepultado sin sangre. La sangre detenida en el cuerpo hace que el cuerpo más fácilmente se dañe, se descomponga. Pero Jesús fue sepultado sin sangre. Él derramó toda su sangre. A eso vino Jesús, a derramar su vida. Y allí estuvo en el sepulcro su cuerpo, pero su alma descendió al Hades, aquel lugar llamado infierno. Hay algunos que no aceptan esta verdad, pero también la Escritura lo menciona y lo dice. Algunos dicen que ¿por qué tenía que ir allá? Pues Él murió como pecador, el lugar de los pecadores, el lugar de los impíos. Él murió como si hubiera sido impío, mas nunca pecó. No fue impío porque era su naturaleza o porque lo hubiera hecho o practicado, pero Él murió por los impíos, murió por los pecadores, cargando con toda nuestra maldad. Así que su cuerpo baja al sepulcro, su alma va al lugar donde bajan todos los pecadores. Allí Jesús fue. Sí, pero allí también Jesús fue para conquistar ese lugar. La Biblia dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Allí no se podía quedar retenido por la muerte, ni por el sepulcro, ni por el hecho de que su alma estuviera donde van los muertos, pecadores. Allí en ese lugar estaban unos esperando, porque había una división en ese lugar, en ese Seol, un lugar llamado seno de Abraham, donde esperaban los justos que habían muerto antes creyendo en las promesas de Dios, los que se fueron de esta tierra con la esperanza, pero que no vieron a Jesús, que no estuvieron para la muerte de Cristo, pero Cristo muere y desciende allá, porque allí hay unos que están y que habían confiado en Él y que estaban esperando en Él. Así que Jesús va para sacarlos de allí, va para trasladarlos al tercer cielo, a la morada de Dios el Padre. Y también Jesús fue allí para que los que no habían creído y los que habían desobedecido en la antigüedad también se dieran cuenta de su gran error, de su gran falla, de no haber podido, no haber querido creer o reconocer sus pecados. Así que Jesús descendió allí a ese lugar y conquistó ese lugar también. Tomó las llaves de la muerte y del Hades. Ahora Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo, al levantarse, resucitó de entre los muertos. Se levantó Jesús y entonces ahora
Él es el que nos da esa seguridad de vida eterna. Así que el día domingo, pues eso fue lo que pasó entonces. Jesús se levanta de entre los muertos, Jesús resucita otra vez en un día primero de la semana, así como entró como Rey de paz. 8 días antes, el primer día de la semana anterior, Jesús había entrado a Jerusalén como Rey de paz. Ahora se está levantando entre los muertos como Rey triunfante. Ahora sí, Jesús venció. Ahora sí, Jesús confrontó, enfrentó la guerra en la cruz del Calvario, y no vino Él como guerrero para matar a nadie, vino para dar vida y vida en abundancia. En esa ocasión, en esa obra de Cristo redentora, vino a eso, a dar vida, a salvar a los pecadores, a darle vida a los muertos, porque los que estábamos muertos en delitos y pecados, al creer en Jesús, recibimos vida eterna. Así que todo el que aún todavía no tenga esa vida eterna, no tenga ese perdón de Dios, no esté seguro de esa salvación y de ese perdón del Señor, todavía hay tiempo. Mientras haya vida y esperanza, tienes vida, tienes esperanza aún. Este puede ser tu momento de creer en Jesús, de entregarle tu vida a Él. Y te invito a que lo hagas. Reconoce tus pecados, pídele perdón al Señor Jesús, aquel que murió por ti, porque murió para liberarte de tus pecados que te amargan la vida, tus pecados que te dañan la vida, tus pecados que te hacen aún herir a tus seres amados, a tus seres queridos, tus pecados que te hacen tomar decisiones equivocadas, tus pecados que te hacen esclavizarte a los vicios y a tantas otras cosas, tus pecados que te roban la paz, que no te dejan vivir tranquilo, que no te dejan relacionarte bien, sanamente con las demás personas, aún en tu mismo hogar, en tu misma familia. Es el pecado el problema. Por eso Jesús vino a morir, por nuestros pecados, porque es un problema grave. Cuando lo reconozcas, y si lo reconoces en este momento, ve a Jesús y dile: Señor, tú viniste a morir por mis pecados, a liberarme de esto que daña mi vida, que me hace perder, que me condena. Señor Jesucristo, perdóname, tú eres mi libertador, eres mi salvador, eres mi Señor, te entrego mi vida. Eso es lo que hay que hacer. Y dile a Jesús entonces que tome tu vida, que te salve. Él lo va a hacer. Que Dios te siga bendiciendo y ayudando para caminar siempre con Jesús y de su mano. Que Dios te bendiga.